Muy buenos días. El Señor te bendiga. Mi nombre es Raimundo Robles, soy pastor de la Iglesia Bautista de Benecer en Ciudad Mante, Tamaulipas, México. En el libro de Apocalipsis capítulo 1, versículos del 10 al 20, vemos al Señor Jesucristo en medio de las 7 iglesias. Él está ahí para asegurarse que las iglesias alumbren en todo su esplendor. La manera en que los cristianos podemos alumbrar es a través de buenas obras. En Mateo 5:16, el Señor Jesucristo dijo: Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si la iglesia alumbra, aquellos que están en tinieblas espirituales podrán ver la luz y sabrán en qué dirección caminar para salir de las tinieblas y encontrarse con la luz de Cristo. Lamentablemente, de las 7 iglesias, solamente 2 estaban alumbrando en todo su esplendor. Así que en los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis, el Señor Jesucristo lanza un mensaje a estas 7 iglesias para mostrarles su condición espiritual y un veredicto si ellas no se arrepienten. El primer mensaje va dirigido a la iglesia en Éfeso. Éfeso era la ciudad más importante de la provincia del Imperio Romano. Miles de visitantes llegaban a esta ciudad para comprar famosos libros de magia. En esta ciudad se encontraba el templo a la diosa Diana de Éfeso. Ellos veían a esta falsa diosa como la fuente de la fertilidad. Por lo tanto, le rendían culto, esperando que de esta manera sus cosechas fueran abundantes y sus ganados se multiplicaran abundantemente. En el interior del templo a Diana se ofrecía adoración a través de rituales que desembocaban en terribles actos de inmoralidad sexual y vicios de toda clase. La idolatría y la hechicería eran practicadas con gran fervor por todos los habitantes de Éfeso. Como consecuencia de esta forma de vida, los habitantes de esta ciudad estaban dominados por Satanás. Gran cantidad de personas eran atormentados de terribles enfermedades y las posesiones demoníacas abundaban en la ciudad de Éfeso. Cuando el apóstol Pablo llegó a la ciudad de Éfeso para predicar el evangelio de Cristo, la gente le escuchaba atentamente. Muchos se arrepentían de sus pecados y se convertían a Cristo. Por lo tanto, los demonios salían impelidos de los que habían estado poseídos. Los enfermos sanaban y los nuevos convertidos eran limpiados de sus vicios y lujurias. Había muchísimas vidas que estaban siendo transformadas por el poder de Dios. La diosa Diana de Éfeso estaba siendo olvidada porque ahora el Cristo vivo era predicado. La iglesia de Éfeso, esta nueva iglesia, estaba realmente enamorada del Señor. Esta iglesia tuvo grandes predicadores, de los que destacan el apóstol Pablo, Aquila, esposo de Priscila, Timoteo y el apóstol Juan. 30 años después de haber sido fundada esta iglesia, el Cristo glorificado les envía un mensaje a través de Juan. Y en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, el Señor Jesucristo dice lo siguiente: Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. El Señor le está diciendo al pastor de Éfeso: yo conozco lo que haces y conozco tu intención al hacerlo. Sé que has trabajado duro hasta el agotamiento y sé que eres constante. Nunca te rindes. Y sé que no puedes soportar a los
que son nocivos para la obra de Dios. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Versículo 3. Y has sufrido y has tenido paciencia. Una versión muy antigua dice en este versículo 3, y has sufrido mi reproche. Es decir, has soportado mis regaños y no te has cansado de obedecerme. Este pastor era alguien que aceptaba la reprensión del sabio. Hasta aquí, el Señor Jesucristo ha reconocido la buena actitud del pastor. Muchos que se convirtieron a Cristo a través de la predicación de Pablo aún estaban ahí. Algunos de ellos habían sido liberados de demonios, otros habían sido sanados por el poder de Dios, y su corazón estaba verdaderamente agradecido y apasionado por el Señor. Pero ahora, después de algunos años, su pasión comenzaba a desvanecerse. Por esta causa, en el siguiente versículo, versículo 4, el Señor le hace un reclamo a este pastor, diciendo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El Señor le está diciendo, tengo algo contra ti, que ya no me amas como me amabas cuando te hiciste cristiano. Tu amor por mí se está enfriando. Este pastor, junto con la congregación, no habían dejado de amar a Dios, pero comenzaban a hacerlo. El alejarse de Dios no es algo que suceda de un solo golpe, es un proceso por medio del cual la carne, el mundo y el diablo trabajan tan sutilmente que no te das cuenta cuándo fue el momento en que cruzaste esa delgada línea que te aleja de Dios. Cuando ves, simplemente ya no te atraen las cosas de Dios, ya no te sientes atraído hacia Él. Ahora hay cosas que te parecen más importantes, más urgentes, y aquellas otras cosas ganan tu voluntad y ya no hay fuerza en tu corazón para buscar a Dios. Cuanto más te alejas de Él, más difícil te parece regresar. El Señor ciertamente señala tus errores, pero Él también te da una solución. Y eso fue lo que hizo con el pastor de Éfeso. Le señaló su error. Su error era que estaba dejando de amar al Señor. Pero la solución, el Señor se la da en el versículo 5, diciendo, recuerda por tanto de dónde has caído. El primer paso para regresar al Señor es recordar. Recuerda aquel día en que te convertiste al Señor. Recuerda el gozo que inundó tu corazón cuando el Señor entró en tu vida. Cuán real era el Señor para ti en aquellos días. ¿Recuerdas lo que Jesucristo significaba para ti? Querías hablar a todo el mundo de aquel Jesús que ahora vivía en ti y deseabas compartir tu alegría y tu fe con otros. Había en tu corazón un sentido de necesidad por acercarte a Dios. Estabas enamoradísimo del Señor. En aquel tiempo sentías una necesidad irresistible por estar escuchando la palabra de Dios y un deseo fuerte por servirle de alguna manera. Trabajabas horas extras para granjearte un permiso para asistir a las actividades de la iglesia. Y cuando se te negó, aún así, no hubo nada que te evitara estar en el templo. Porque realmente anhelabas estar en donde el Señor estuviera obrando. Y tú confiabas que el Señor te iba a sostener. Cuando todos te dieron la espalda por cambiar de religión según ellos, te refugiaste en el Señor y Él te consoló y fue todo para ti. Pero al pasar el tiempo, tu amor hacia Él se ha ido enfriando y ya no sientes la misma pasión por Él, ni hay en ti el mismo deseo por compartir el Evangelio a las almas perdidas. En cierta ocasión que el pueblo de Dios alejó su corazón del Señor, Él dijo en Jeremías 2:5, así dijo Jehová, qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos.
El Señor quiere que vuelvas a amarlo como lo amabas al principio. Te invito a que esta semana pases un buen tiempo recordando aquellos tiempos cuando estabas enamoradísimo del Señor. Aquellos días de grande gozo en que caminabas de la mano del Señor. Y cuando vengan los malos recuerdos de desilusión, de rencor, tal vez de vergüenza, que te impulsaron a alejarte del Señor, cuando vengan esos malos recuerdos, para y vuelve a sintonizarte en la alegría que sentías en compañía del Señor. Oremos. Padre bendito, en esta hora buscamos tu rostro y tu bendita presencia para rogarte por cada uno de aquellos hermanos que su amor por ti se está enfriando. Señor, te ruego en el nombre de Jesús que los llenes de tu presencia, que el gozo de tu Espíritu vuelva a inundarlos, Señor, para que pletóricos de alegría busquen tu rostro y puedan, Señor, disfrutar de tu presencia. Ahora, Padre, te rogamos estas cosas, que podamos ser esa iglesia fervorosa por ti que tú has deseado. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. El Señor te bendiga.